Hola, muy buenas tardes, compañeros y maestro. Somos el equipo Duvalín y mi equipo está conformado por Jocelyn Ivonne, Juan José y aquí su servidor, José Mir. A continuación hablaremos de los periodos paleolítico, mesolítico y neolítico, así que los dejamos con esta breve presentación. Para empezar a explicar nuestra línea del tiempo, empezaremos por el periodo paleolítico. Se inició hace 2.5 millones de años y finalizó hace unos 12.000 años. Este periodo se divide en 3 etapas, que son Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. El Paleolítico inferior se conoce hace aproximadamente 2.6 millones de años, hasta hace 250.000 años en África. Los humanos arcaicos comenzaron a fabricar herramientas simples de piedra. La principal industria identificada es la olduvayense. Consiste de núcleos simples que los cazadores-recolectores usaban como cantos tallados y percutores, por ejemplo, para matar animales y romperle los huesos y así obtener la médula rica en nutrientes, o para romper plantar y semillas. Principalmente este periodo se desarrolló en África, pero también se han encontrado pruebas de la presencia de esta industria en Medio Oriente y Asia Oriental, que seguramente llevaron ahí los aventureros Homo erectus, que se define como el primer ancestro humano que se extendió por el viejo mundo. Los arqueólogos suelen ubicar el final del olduvayense hacia alrededor de 1 millón de años. También está la industria achelense, que se desarrolló un poco más tarde, hace aproximadamente 1.7 millones de años. Se caracteriza por las grandes bifanes, que son los primeros instrumentos de piedra elaborados por los seres humanos, que luego se transformaban en todo tipo de cosas, como hachas de mano, picos y cuchillas. Se desarrolló primero en África y luego se expandió por Eurasia. Acompañó a los Homo erectus y Homo heidelbergensis, que se caracterizan por ser los primeros humanos en cazar animales grandes. Migraron por Europa y Asia y aumentó la eficacia de su caza y alimentación, quienes gradualmente fueron aprendiendo a dominar el fuego de manera adecuada. Hace al menos 400.000 años, este desarrollo les permitió cocinar su comida, lo cual a su vez trajo aparejados diversos desarrollos corporales, como el aumento del tamaño del cerebro. Esta industria no tiene un punto final exacto, sino que parece haber ido desapareciendo de manera gradual en varias regiones a medida que avanzaba este último. El Paleolítico medio se conoce aproximadamente 250.000 años. Se caracteriza por la disminución de la popularidad de los bifaces y la creciente popularidad de las lascas retocadas extraídas de núcleos hechos con la técnica de Levallois para crear herramientas como raspadores, puntas y hojas con filo en un lado. Ya mostraban indicios de adición de mangos a las lascas, del uso de herramientas de hueso y pigmentos y caparazones, lo que muestra la presencia del pensamiento simbólico. Un ejemplo importante de esto es la cueva de Bomblos, en Sudáfrica. Ayudaron al ser humano a dominar entornos cada vez más hostiles a lo largo y ancho de casi todo el mundo antiguo. Los sitios del Paleolítico medio muestran que hubo variaciones y tradiciones locales. En su mayoría, los grupos humanos todavía usaban refugios naturales como cavernas y abrigos rocosos, pero comenzaron a designar áreas separadas para actividades específicas, y las hogueras se fueron volviendo cada vez más frecuentes. Las principales especies fueron el Homo neanderthalensis, que se caracterizaban por ser buenos cazadores y cuidar a los enfermos, y el Homo sapiens arcaico, que se les caracterizaba por ser un gran simio, omnívoros bípedos, con un cerebro amplio. El Paleolítico superior comenzó hace alrededor de 50.000 o 40.000 años. Se caracterizó por su explosión en la diversidad de las herramientas. La piedra dejó de ser la materia prima principal y comenzaron a predominar los materiales como el hueso, las astas y el marfil, que se utilizaron para fabricar puntas y buriles, aunque se siguió utilizando la piedra. Estos avances posibilitaron la costura, con lo cual los propulsores de lanzas, los arpones y el arco y flecha produjeron cambios importantes en el estilo de vida de sus inventores al diversificar su comportamiento en la caza. En este periodo
se evidencia un desarrollo aún mayor de las culturas materiales regionales, por lo que muchas áreas cuentan con su propia denominación. Según los detalles específicos de los métodos de fabricación de herramientas que predominaban en ellos, por lo que muchas áreas cuentan con su propia denominación. Según los detalles específicos de los métodos de fabricación de herramientas que predominaban en ellos, se asocia al Paleolítico Superior con el Homo sapiens, pero es probable que el hombre de Neandertal haya tenido contacto con esta cultura, de manera directa o indirecta, y que haya tomado algún aspecto de esta. Por ejemplo, parece ser que también los neandertales formaron parte de la industria chatelperroniense, que se caracteriza por las hojas. En cuanto a la cultura, los humanos anatómicamente modernos crearon cantidades impresionantes de arte y objetos simbólicos durante este periodo, en lo cual las expresiones simbólicas se volvieron evidentes. Por otro lado, los neandertales también demostraron habilidades artísticas y se han hallado sepulturas que lo demuestran. Hace alrededor de 12.000 años, los seres humanos no solo habían conquistado el viejo mundo, sino que también habían llegado al extremo meridional de Australia y América. La industria del Paleolítico Superior fue desapareciendo a medida que comenzaba el periodo Mesolítico. El periodo mesolítico se inició hace unos 12.000 años y finalizó hace unos 10.000 años. Se caracterizó por el uso de herramientas de piedra. Los pueblos de la época eran nómadas, aunque en algunas regiones empezaron a establecerse comunidades más sedentarias. Se fue abandonando el modelo de los cazadores y recolectores. La dieta del Mesolítico era mucho más amplia en comparación a los hábitos del Paleolítico. El ser humano comenzó a ingerir palomas, faisanes y gansos, entre otras aves. Además de pequeños mamíferos, también amplió el consumo de caracoles, raíces y frutos y se extendió a la pesca alejada de la costa. En cuanto al arte, en el Mesolítico se tornó más abstracto y geométrico. Las manifestaciones conceptuales en este marco se hicieron frecuentes. Es importante tener en cuenta que muchas de las modificaciones alimentarias y culturales del Mesolítico se vincularon a los cambios climáticos. Al concluir la glaciación, se derritieron enormes masas de hielo, provocando inundaciones de tierras bajas y el incremento del nivel del mar. Además, al aumentar la temperatura, muchos mamíferos cazados durante el Paleolítico migraron o incluso desaparecieron. Usan el término mesolítico para describir las sociedades dedicadas a la caza y la recolección que se convirtieron en agricultoras por su propia cuenta, gracias a haber desarrollado una serie de procesos internos con el correr de los siglos. En este periodo hubieron dos etapas, el epipaleolítico y el protoneolítico. El epipaleolítico es el primer periodo del llamado Mesolítico, recibiendo su nombre por suceder justo tras el final del Paleolítico. En cuanto a su cronología, debemos entender que se desarrolla durante el 10.000 a.C., teniendo una forma de vida bastante similar al Paleolítico. Algunos de sus hechos más importantes fueron la movilidad de los seres humanos fue cada vez menor, ya que comenzaban a pasar a un sistema sedentario para sustituir su vida nómada. Se adoptan nuevas formas de relaciones entre los seres humanos, ya que hasta en ese momento las relaciones eran familiares, y en este periodo comienzan a surgir las primeras relaciones entre grupos distintos. Estas relaciones se consideran que darían comienzo a los pueblos y ciudades. El periodo estuvo marcado por la microlitización, que conseguía que cada vez se pudiera crear instrumentos líticos más pequeños. Tuvo lugar el final de la etapa glacial, por lo que el ser humano tuvo que ir adaptándose a una nueva forma de entender el entorno, y especialmente la subida de temperaturas. Se extinguieron los grandes mamíferos, por lo que los seres humanos tuvieron que cambiar su dieta para poder adaptarse a la vida sin aquellas especies. Por sus enormes extensiones, podían alimentar enormes grupos de personas. La regionalización se volvió costumbre, provocando que hubiera pequeños grupos culturales con características propias por toda Europa. El protoneolítico es la segunda de las etapas que conforman el Mesolítico, siendo llamado así por suceder justo antes del Neolítico y contado por eso con varias características, las cuales son las siguientes:
Fue un periodo totalmente centrado en la agricultura, siendo el modelo económico más importante. La relevancia de la agricultura hizo que toda la población se centrara en ella, ya que descubrieron que podía ser el centro de la sociedad. La dieta de los humanos pasó a ser de cereales, frutas y verduras, ya que los grandes avances en la agricultura permitieron que la base de la dieta pasara a ser la conseguida por ella. Comenzaron a surgir ciudades y pueblos, ya que la agricultura les obligaba a situarse en sitios de forma constante. Se podría decir que en esta etapa fue el paso absoluto de la vida nómada a la sedentaria. La fabricación de herramientas de piedra pasó a estar más centrada en que éstas fueran para trabajar el campo, ya que la prioridad del momento era construir todo aquello que facilitara esa tarea. Las relaciones sociales cambiaron totalmente y los grupos sociales ya no eran de familias. El Neolítico es el último de los periodos de la Edad de Piedra. Este periodo comenzó entre los 6000 a.C. y 4000 a.C., según las diferencias culturales que alcanzaron, y se extendió hasta 3000 años de Cristo. El término que quiere decir de piedra nueva se refiere a las elaboradas herramientas de piedra pulida que caracterizan este periodo y diferencian de la antigua Edad de Piedra o Paleolítico, con herramientas de piedra tallada más toscas. En la periodización americana, el Neolítico coincide aproximadamente con el periodo arcaico. Las fases del Neolítico están formadas por tres: Neolítico inicial, Neolítico pleno o medio, Neolítico final o tardío, la última de las etapas del Neolítico. La primera fase del Neolítico es la conocida como Neolítico inicial, el primer periodo de esta parte de la historia y sirviendo como punto intermedio entre el Mesolítico y parte más plena del Neolítico. La primera fase del Neolítico o Neolítico inicial abarca aproximadamente desde el año 7000 a.C. hasta el año 5500 años, aunque debemos entender que en términos prehispánicos todas las fechas son aproximadas. Este periodo está caracterizado por ser el momento en el que los seres humanos comenzaron su transición de la economía de los cazadores y los recolectores a la agricultura y a la ganadería. Este proceso es uno de los más importantes de nuestra historia, ya que se sentaba las bases de lo que entendemos como sociedad y civilización. El Neolítico inicial también está marcado porque fue cuando aparecieron los primeros asentamientos humanos fijos, ya que varios factores se unieron y permitieron que los seres humanos fueran capaces de formar lo que entendemos como un poblado. Segunda fase, Neolítico pleno o medio. Esta es la segunda de las etapas del Neolítico. Es el conocido como Neolítico pleno o Neolítico medio, siendo el punto intermedio de esta etapa y donde sucede la mayoría de las principales características neolíticas. Esta fase del Neolítico se extiende aproximadamente desde el año 5500 a.C. hasta el 4000 a.C. El periodo del Neolítico pleno se caracteriza por un mayor desarrollo de la agricultura y la ganadería, siendo la etapa en la que los seres humanos fueron capaces de crear nuevas herramientas para mejorar la producción de la tierra y descubrir nuevas especies de animales que se pudieran domesticar. El periodo pleno también es cuando aparecen las primeras clases sociales, ya que comienza a surgir las civilizaciones más numerosas con mayor cantidad de diferencias como poder o riqueza y por lo tanto las primeras diferencias de clases entre las personas. Sobre todo la fase del Neolítico pleno está caracterizado por el enorme avance en la aljafería, la cual hizo que mejorara la producción cerámica y de la artesanía, y además sirvió de base para enormes cadenas de comercio, las cuales mejoraron la economía de los seres humanos en los siglos posteriores. Y en la última etapa, el Neolítico final o tardío. Para concluir esta lección sobre las etapas del Neolítico y sus características, debemos hablar sobre las principales características del último periodo del Neolítico, que nos servirá
para cómo comprender de mejor forma esta etapa. El último periodo del Neolítico es llamado Neolítico final o tardío, siendo fase que dada directamente a la edad de los metales, y porque tanto termina con el Neolítico tal y como lo conocemos. La fase se sitúa aproximadamente desde 5000 a.C. hasta el 3000 a.C., aunque debemos entender que el final de este periodo puede variar dependiendo de la región, ya que algunas de ellas tardaron más años que otras en llegar a descubrir y trabajar los metales. Las características de este periodo son bastante semejantes a las del resto de los periodos, ya que no se dejan de ser la consolidación de todo lo anterior. Entre las características del Neolítico final podemos enumerar la aparición de las primeras ciudades, las mejores en la aljafería, perfeccionamiento de las tareas económicas como son la agricultura o la ganadería, y finalmente los primeros trabajos con los metales, ya que fue esta época cuando comenzó a trabajarse.